Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Buenas noches y bienvenidos una vez más a estos estudios bíblicos que traemos a todos ustedes.
Gracias damos al Señor porque nos da nuevamente la oportunidad de tener un día de Shabbat, un día de descanso. Y bueno, hoy continuar con el estudio que venimos llevando del libro del profeta Samuel. Así que gracias por conectarse, por compartir con nosotros, por estar siempre dispuestos, por apartar el tiempo, no solo en las noches para estudiar con nosotros, sino también el tiempo de Shabbat. Es una gran bendición que juntos podamos celebrar de este día de reposo, de este día que el Señor ha preparado de antemano, desde siempre, para que sus hijos, para que nosotros, su pueblo, le busquemos, para que descansemos en Él, para que reposemos en sus palabras. Y hoy, bueno, Él nos da la oportunidad nuevamente de compartir como familia en este canal. Así que les invito a que ustedes también lo hagan. Compartan los estudios, dejen en sus redes sociales, les den like también, que comenten. Es importante que también hagan esto y nos ayuden con esto a hacer que estos videos puedan rotar un poco más en YouTube y mucha más gente pueda conocerlos. Así que gracias a todos ustedes por ayudarnos con esto y bueno, por estar siempre ahí presentes. Los invitamos a que nos acompañen en este estudio en la noche de hoy. Y bueno, vamos a orar, a dar gracias al Señor y a disponernos para estudiar la bendita palabra del Eterno. Padre bueno, te damos infinitas gracias en esta noche, alabamos tu nombre y te exaltamos, Padre, por el día de Shabbat, por la vida que nos das, Señor, por el aliento y la salud que pones en nuestro ser, Señor, por dar vigor a nuestros huesos, Señor, y sustenta nuestro espíritu para llegar hasta este día, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que en tu misericordia seas hablando a nuestros corazones, Padre, seas instruyéndonos en tus palabras, Padre eterno, que podamos aprender acerca de tus caminos, Señor, y como buenos discípulos, Señor, como fieles creyentes a tus palabras, Señor, las podamos poner por obra, Señor, practicarlas, Señor, hacerlas, Padre, porque hemos aprendido, Rey eterno, que la obediencia, Señor, es lo que a ti te agrada, Señor, antes que sacrificios, antes que holocaustos, Señor, antes que ofrendas, Señor, nuestra mejor adoración y nuestra mejor ofrenda es obedecer a tus palabras, Señor. Por eso, guíanos siempre en tu verdad, Señor, y manténnos, Padre, sin desviar, Señor, ni a derecha ni a izquierda de tus caminos, Señor. Hoy yo te agradezco y bendigo tu nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, vamos a estudiar, como les decía, y continuar con el libro de Segunda de Samuel. Hoy estaremos viendo el capítulo 7. Este capítulo es un capítulo muy bonito en toda la escritura. Es un capítulo importante por la promesa que el Señor hace aquí a David. De hecho, si te fijas ahí en la Reina Valera tiene como título Pacto de Dios con David. Así que hoy vamos a ver esa promesa que el Señor le hizo a David y por qué el Señor escoge a David para prometerle lo que le va a decir aquí. Así que acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 7, en adelante, Pacto de Elohim con David. Aconteció que cuando ya era rey, habitaba en su casa, después que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Elohim está entre cortinas. Entonces, retomando un poco la historia y hasta donde hemos visto en capítulos anteriores, David hizo guerra contra sus enemigos, ¿no? También en el capítulo 6 al final, David trae el arca a Jerusalén, ¿no? Va hasta la casa de Obed-edom porque allí se había quedado desde que los filisteos la habían capturado y la devolvieron con aquella ofrenda. Se queda en la casa de Obed-edom y desde ahí hasta tiempos de David el arca estaba allí. Y David decide traer el arca a Jerusalén, ¿no? Y desde ahí fue llamada Jerusalén la ciudad de David, ¿no? Que también lo estuvimos viendo en el estudio de la semana pasada. Y se instaura y se levanta Jerusalén, no solo como la casa de David, sino como la capital de Israel, ¿no? Donde estaría el trono de David y también estaría
el arca del Señor. Así que dice que cuando ya David estaba en su casa, descansando de sus enemigos, en una casa muy espaciosa, muy hermosa que tenía David, un palacio, David de su corazón nace algo, un sentimiento, un deseo muy hermoso para con el Eterno. Y le dice a Natán, porque Natán era la voz del Señor, ¿no? En medio de Israel. Era el que traía la palabra del Señor a David y pues a todo el pueblo. Así que David va y le dice a Natán el deseo que tiene en su corazón. Y el deseo es este, verso 2, ¿no? Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Elohim está entre cortinas. Cuando David trae el arca a Jerusalén, la mete allí en una especie de tabernáculo. Ahí la hace reposar el arca, ¿no? La presencia del Señor en Jerusalén. Pero David estaba inquieto por esto, porque él decía, bueno, yo vivo en una casa con lujos, ¿no? Una casa muy hermosa, un palacio, y la presencia del Señor habita entre cortinas. Y el deseo de David es muy, muy puro y un deseo eh, de devolver siquiera algo de todo lo que el Señor le había dado a David. Y también de la gloria que implicaría tener un lugar donde la presencia del Señor, el arca de la alianza del pacto, pues estuviese, ¿no? Como algo preciado, ¿no? Que hemos aprendido con respecto al arca del pacto. ¿Qué es lo que hemos aprendido que representa, ¿no? Y cuando estuvimos estudiando las partes del tabernáculo y eso, aprendimos acerca del arca del pacto que representa ¿qué? ¿Ah? Sí, la presencia del Señor. Pero, pero en sí, ¿qué es el arca del pacto? ¿Qué dijimos que era el arca del pacto? Testimonio. ¿De qué? ¿De qué? Del pacto que hizo el Señor. Ok. ¿Y qué venía a hacer el arca del pacto? Una alianza, un testimonio, un pacto. ¿Qué era el arca del pacto como tal? Sí, pero ¿qué era el arca del pacto como tal? En lo más básico, ¿qué era el arca del pacto? ¿Ah? En lo más básico, ¿qué es el arca del pacto? En lo más básico. No qué representa, ¿qué es el arca del pacto? O sea, si yo les digo este computador, ¿esto qué es? Ustedes me dicen es un computador y yo les digo, ¿y para qué sirve eso? ¿Qué es? Usted me dice, no, pues para trabajar, para no sé qué, ok. ¿El arca del pacto qué es? Por eso, ¿qué es el arca del pacto? Un cajón. Sí, un cajón. ¿Qué es el arca del pacto? Un arca, ¿sí? ¿Qué es? ¿Un baúl? Un, un arca del pacto. ¿No? El arca del pacto era qué? Contenía el testimonio del Señor y es un lugar de expiación. Sí, muy bien. Pero ¿qué era el arca del pacto? ¿Ah? Un instrumento. Ok, otra ayuda. ¿Qué guardaban en el arca del pacto? Sí, pero la pregunta no es qué guardaban en el arca del pacto, la pregunta es qué era el arca del pacto entonces. Si guardaban dentro la Torah, el maná y la vara de Aarón, ¿qué es el arca del pacto? O sea que, una caja fuerte. Tan sencillo como eso. Una bóveda. No, me va a tocar más. Bueno, les voy a dejar el enlace de la enseñanza donde hablamos acerca de las partes del tabernáculo y hablamos acerca de qué era el arca del pacto, qué representaba. Era una bóveda, ¿sí? Porque ahí estaban guardadas tres cosas supremamente importantes. Que el mismo Dios dijo, guárdalas allí, ¿no? Nadie tenía acceso a eso más que los sumos sacerdotes y los que estaban mandados a cargarla cuando se transportaba, ¿no? Y era algo muy preciado, ¿no? Ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, ¿no? Cuando hubo la rebelión, ¿cierto? De Coré, Datán y Abiram y todos estos que dijeron, nosotros podemos ser también como Aarón y como Moisés. Y el Señor dijo, ok, listo, traigan todos una varita, ¿no?
un palo seco ahí, lo vamos a dejar aquí y al otro día miraremos. El que reverdezca, el que florezca, pues ese es el que el Señor ha escogido y que está con él. Y los demás para la hoguera. Y los metieron ahí, y al otro día, oh sorpresa, solo la vara de Aarón reverdeció. O sea, un palo, con un palo seco, esos que están por ahí, en el piso, y una guauda. Y al otro día, con flores, ¿no? Con ramas, con hojas verdes. El Señor dijo, guárdalo en el arca del testimonio, como una bóveda donde se guardan los testimonios, ¿cierto? En ese orden de ideas, de quién es el sacerdocio, el sumo sacerdocio, escogido por el Señor. ¿A quién le fue encomendado? Digan lo que digan, quiera levantarse el que quiera levantarse. Le fue encomendado a Aarón y a sus hijos. ¿Y cuál es ese testimonio? ¿Cuál es esa prueba de que así es? La vara de Aarón. Una vara que permanecía ahí en el arca, ¿cierto? Y que siempre estuvo ahí metida en el arca, testificando el sacerdocio que el Señor había escogido. En ese orden de ideas no se podía guardar en cualquier lado. Tenía que guardarse en una bóveda, era un banco, ¿cierto? Ahora, ¿qué más había en el arca del pacto? El maná, ¿cierto? El maná que representa ¿qué representa el maná? Sí, ok, es un testimonio también. Todos son testimonios. Si la vara de Aarón representa el sacerdocio, ¿no? El que el Señor escogió para servir, ¿no? Y da testimonio de esa elección del Señor. ¿El maná que viene a hacer? Sí. ¿Y en ese orden de ideas qué representa? No, porque la Torah son las tablas. Yeshua, Pablo, no. ¿Qué representa el maná? ¿El pueblo? Que el Señor sustenta a su pueblo. Que el Señor, en lo más elemental, en lo más básico, ¿qué representa el maná? Que el Señor sustentó a su pueblo. Que el Señor alimentó a su pueblo, ¿cierto? Que Él es el proveedor de Israel. Con un alimento que en ningún otro lado existe, que nadie más lo ha podido hacer, con el que mantuvo a su pueblo 40 años en el desierto y los mantuvo fuertes, vigorosos, bien, ¿cierto? Un alimento que provenía del cielo. Uno que luego, más adelante, Yeshua dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el mismo maná. Es ese mismo alimento con el que el Señor nutrió a su pueblo durante tanto tiempo en el desierto y que dejó como testimonio de ese guardador y ese proveedor que es el Señor para con su pueblo, ¿no? Y deja esto en el arca para que de generación en generación se testificara, se contara que el Señor cuida y sustenta a su pueblo. Y por último, otro de los elementos que hay ahí, que están en el arca, ¿qué es? Las tablas de la ley, sí, pero ¿qué es? No, mentiras. ¿Es cierto? La Torá. ¿Qué es la Torá? ¿El testimonio? ¿Qué es la Torá? La ley, ¿cierto? Los mandamientos del Señor, sus instrucciones. En ese orden de ideas, ¿qué representa la Torá guardada allí en eso? ¿Qué es de él? Que la ley, ¿no? Que la verdad, que la justicia, que lo que es recto, procede de quién? De él. Dice un pasaje en el Nuevo Testamento, ¿no? Que del Padre de las luces, del Todopoderoso, del Señor proceden las cosas buenas, ¿no? La justicia, la verdad. Todo eso procede del Señor. ¿De nosotros qué procede? ¿Qué dice la escritura en el Brit Hadash en el Nuevo Testamento que procede del hombre? Amarguras, homicidios, envidias, borracheras, malos pensamientos, habladurías, todo eso proviene del hombre. Porque no hay nada bueno que pueda salir del hombre, si no lo ha puesto Dios antes ahí. Pero del Señor sale verdad, justicia, ¿cierto? Rectitud. Todo lo que representa al Señor. Y eso también se guardó allí, en el arca,
para testificar de su verdad. Su palabra es la verdad. Así que el pueblo tendría que caminar conforme a tres cosas. Un sacerdocio instaurado por él, ¿no? Creyendo y sabiendo que él es el que sustenta a Israel y que lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo. Y también que él es el que ha dado mandamientos, decretos, estatutos, leyes, instrucciones, ordenanzas, para que su pueblo viva por esas instrucciones, ¿no? Él es el legislador. Aprendíamos en Santiago, en los últimos capítulos que vimos esta semana, cuando estudiamos Santiago, que cuando juzgamos al hermano, juzgamos también la ley, porque es uno solamente el que ha dado la ley. Y si nosotros juzgamos a la ley, no somos hacedores, sino jueces. Y solo hay uno que es juez, el que dio la ley. Eso proviene del Señor, ¿no? Aprendíamos eso que vimos en Santiago. Entonces, entendemos que todo eso provino del Señor. Y lo guardó allí como un testimonio para generaciones, ¿no? Y el arca del pacto tenía otra función importante. No solo el ser un arón, una bóveda, un lugar de guardar testimonios, sino también el lugar donde se satisfacía. ¿Sí se dice así? No, satisfacía, porque era en el verbo satisfacer en pasado. Se satisfacía la justicia del Señor. Suena raro, pero sí está bien. No. También se dice, pero no es el verbo que necesito usar. No es la conjugación del verbo. No es el tiempo. Eso es pretérito pluscuamperfecto. Y yo estoy usando el pretérito pasado. Ok, entonces él satisfacía. Es que satisfizo es de... Es que satisfizo ese es un presente continuo. Es un pasado continuo. Que lo hizo antes, pero no lo sigue haciendo. Satisfacía. Bueno. Él hacía eso, entonces, si quiere decir eso tal cual, él hacía, pues dice satisfacía, ¿no? Pero también usted puede decir, él hacía como cuando alguien hacía continuamente algo, o él hizo, como que lo hizo una sola vez. Entonces, de lo mismo, satisfacía como que lo hacía continuamente, o satisfizo, como si lo hiciera. Bueno. No, dicho, no se enrede. Para más información, visite nuestro canal de YouTube, Clases de Español. Bueno, lo importante es que el Señor satisfacía su justicia en el arca del pacto. Ahí era donde la sangre del macho cabrío, ¿cierto? Del macho de la cabra Leadonai se llevaba y se depositaba allí, ¿cierto? Sobre el kafar, ¿no? En el día de Yom Kippur. En esa cubierta, que era la tapa superior del arca, donde se derramaba la sangre para expiación de los pecados del pueblo. Entonces tenía dos funciones: guardar los testimonios, ¿no? Y perdonar a través del derramamiento de sangre sobre ese propiciatorio que estaba en el arca, los pecados de la nación que habían cometido en contra de esos testimonios que el Señor había dejado. Y David encuentra en esto algo supremamente importante, y es: el arca no puede estar en cualquier sitio, no puede estar en una tienda, no solo por lo que representaba para él de un lugar pues como muy, muy básico, muy elemental, para que estuviese la gloria del Señor, y él siendo un hombre, ¿no? Él siendo un simple hombre, estar viviendo en un palacio imponente, hermoso, hecho de cedro, ¿no? Con oro, con un reguero de cosas súper bonitas,
¿cierto? Y por el contrario, el arca del Señor, ¿en dónde? En tiendas. Entonces es un deseo hermoso de David el hacerlo, pero también implicaba pues que en una tienda sería más fácil acceder al arca, bueno, y David pues en su deseo de tenerla protegida, de tenerla en un lugar especial y mejor, pues le dice a Natán, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Yahweh está contigo. Y es muy hermoso ver que la respuesta del profeta no es espera voy y le consulto a Dios o algo, no sé qué, sino le dice, haz lo que en tu corazón esté porque el Señor está contigo. Natán sabía quién era David y sabía quién era David para el Señor, ¿no? Que los deseos de David, sus intenciones eran buenas para con el Señor, que su manera de proceder, su manera de obrar era buena para con el Señor. Por eso Natán le dice, no te afanes, no te preocupes, haz lo que en tu corazón esté, porque el Señor te va a respaldar, el Señor está contigo. Entonces, dice acá, aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahweh, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Y fíjate lo que le manda a decir el Señor a través del profeta Natán a David. Arranca diciéndole, ¿tú me vas a edificar una casa para que yo more? Y esta pregunta no es, o sea, no es despectiva de parte del Señor como diciéndole a David como a este tan ridículo, no. Es más como queriéndole mostrar a David que en sus buenas intenciones y en sus buenos deseos de hacerle una obra al Señor esplendorosa, hermosa, eso no iba a ser siquiera suficiente para la gloria del Señor, ¿no? Entonces le dice, por medio del profeta, le dice, ¿tú me vas a edificar una casa para que yo habite? Y dice el verso 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculos. O sea, el Señor le dice a David, mi afán, mi preocupación no es tener un templo, porque desde que yo saqué a Israel de Egipto, he morado en tiendas y en tabernáculos. ¿Y por qué el Señor mandó a hacer el tabernáculo? ¿Cuál fue el propósito del tabernáculo? Más que guardar los utensilios y el servicio de los sacrificios y eso, ¿cuál fue el propósito de hacer un tabernáculo en el desierto? Comunión con el pueblo, sí. Pero ¿cuál es la trascendencia del tabernáculo? ¿Qué nos enseña el tabernáculo? ¿Qué celebramos en Sukkot? ¿Qué es lo que recordamos en Sukkot, no? Eso, la temporalidad del hombre. No de Dios. Pero algo hermoso y es que en medio de la temporalidad del hombre sobre esta tierra, el Todopoderoso decide habitar con el hombre. O sea, un Dios que es eterno, un Dios que permanece, un Dios que no tiene principio ni fin, que fue, que es y que será, decide morar con el hombre que es efímero, que es vano, que no permanece, que contados sus días, por más de que sean muchos, no son nada al lado de una eternidad del Todopoderoso. Entonces, es tan hermoso verlo desde ese punto de vista, un Dios poderoso, omnipotente, creador de todas las cosas, que ha estado desde siempre, decide morar con simple carne, con hombres, y morar en medio de ellos. Y en principio nada ostentoso, porque si él hubiese querido desde el principio que eso hubiese sucedido, pues lo hubiese hecho. Además que el pueblo tenía que estar en el desierto y tenía que estarse moviendo. Entonces nos enseña que es más importante, aunque que algo lujoso, que algo ostentoso, es que su presencia esté en medio y que nos recuerde
que estamos aquí de paso, ¿no? Ahora que estamos en la construcción de la casa, uno lo hace listo por tener un lugar fijo, por tener algo propio, pero en realidad, al final de cuentas, eso, si el Señor no ha venido antes, nos iremos nosotros y ahí quedará y no nos llevaremos nada. Y fue una morada temporal, aunque creamos que es permanente, ¿no? Porque ese es el pensado, listo, construimos, la terminamos, la acabamos y bueno, listo, esta sea nuestra morada permanente, pero permanente pueden ser 50 años y ya, eso fue la permanencia. Así que no fue para siempre, fue por un momento. Entonces el Señor nos enseña a eso, a vivir despojados, desprendidos y, y agradecidos con lo que Él nos da, ¿no? Sin importar si es mucho o poco, solo sabiendo que al final de cuentas todo esto va a ser pasajero, en algún momento esto será pasajero. ¿Cuánta gente ha construido palacios, no? Este, ese que era un, ¿cómo se llaman los árabes así? Los sultanes, hackers. No, esos son jeques. Y el otro es jaque mate, ¿cierto? Bueno, no, los sultanes, ¿no? Este sultán no recuerdo cómo era el nombre del hombre, pero el que hizo el Taj Mahal, ¿no? Que era o es, una tumba para su amada, ¿no? Para su esposa. Y una vaina ostentosísima y contada entre las maravillas del mundo, ¿no? Creo que el mundo moderno el Taj Mahal es una de esas maravillas. ¿Y el hombre dónde está? El que lo hizo. No está. Eso permanece ahí, pero en algún momento también dejará de ser, ¿no? Entonces, por más de que el hombre se esfuerce en hacer cosas, uff, tremendas, sigue siendo efímero, ¿no? Ahora que veníamos hablando con el compadre en el carro cuando veníamos para la casa de filosofando así. ¿Cómo? ¿Cómo es que dice la Biblia? En genealogías y huecas sutiles. No dirás. En bobadas. Ah, en cosas ahí normales. Ni tan bobas, pero ni tan trascendentales. Mejor dicho, ahí cualquier cosa. Estábamos hablando acerca de este señor Elon Musk y como nosotros somos jóvenes, entonces diciendo que ese era el Iron Man de hoy, el Tony Stark, porque a los que les gustan las series así, ¿sí? No van a decir, no, uy, que está viendo los... Sí, pero a mí me gusta ese tipo de series y de películas. Y así es el hombre, ¿no? Muy inteligente, muy bueno para lo que hace. Y el hombre está formando una red de satélites a lo largo y ancho del planeta, en en el espacio, para brindarle internet al mundo, satelital. Ahí sí ya no con, ay, que compre este plan ahí que le vale 300.000 al mes y tiene internet de 2 megas y se le acaban en 3 días. Ese así, no. Un internet estable, un internet bueno, rápido y satelital. Y me decía el compadre que está haciendo negociaciones con Colombia, ya se están haciendo como esas negociaciones. Entonces puede que de aquí a unos 35 años ya tengamos internet en Colombia satelital. Pero que lo llegará, pues llegará. ¿Sí? Pero puede que, no mentiras, más pronto que tarde puede que suceda. Y el hombre empezó, manda cohetes a todo lado y eso hace carros eléctricos autónomos y eso, mejor dicho, en serio, comparado con el de las películas, así es similar al personaje de las películas de ficción. Pero a lo que voy es que con todo y lo que el hombre puede hacer, que son desarrollos y avances tecnológicos, pues que hace 50 años eran impensables, y mucho más atrás, pues locura eso ya brujería, si se quiere. Hoy son avances, es tecnología de punta, son cosas impresionantes que nos facilitarán muchas cosas, porque parte de que el avance tecnológico haya llegado hasta donde ha llegado hoy en día es que ustedes puedan vernos hoy en sus pantallas, estando desde la casa y nosotros a cientos de kilómetros de distancia de ustedes.
en algún lugar del Huila que no es preciso precisar, ¿no? Entonces, eso es una bendición, pero más que eso, todo lo que el hombre pueda lograr hacer será pasajero. Y el Señor da la sabiduría para los hombres, pero esta mañana veíamos en la radio y decía, hoy hace, bueno, un día como hoy en la historia, que hacen a veces así. Entonces, hoy como un día como hoy en la historia, murió en el año 1800 no sé qué, el inventor del acero inoxidable. Y yo hoy tengo un anillo de acero inoxidable y ¿ustedes creen que se ve cómo se llama el inventor de esta vaina del acero? No, no sé. No sé cómo se llama el inventor de eso. Lo estoy usando y chévere, pero el hombre ya pasó. Y se tendrá eso, la memoria de que cada vez que a algún periodista se le dé por mirar qué pasó hoy, un día como hoy en la historia, pues saldrá el nombre del hombre, ya salió, ¿no? Y así, el inventor de esto, no sé qué, el inventor de sistemas, pero pasan y pasan y pasan. Lo que hacen, pues, entre comillas, permanece, porque hoy en día lo estamos viendo, cientos de años más adelante, ¿no? Lo estamos viendo. Pero todo eso dejará de ser en algún momento. Entonces, el Señor constantemente nos está diciendo, no te aflijas, no te afanes, no te preocupes, vive cada día como si fuese el último, vívelo en rectitud, en justicia, en verdad, en amor, en humildad, en lo que es bueno, porque lo demás no tiene, digamos que importancia alguna con respecto a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Lo demás es añadiduras, como dice el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. Y esa añadidura puede ser mucha añadidura o puede ser poca añadidura. Pero lo que es importante aquí es buscar la justicia del Señor, el amor, la fidelidad, la verdad, la rectitud, el andar en sus palabras. Entonces, el Señor nos instruye con esto a no poner nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Y aunque David tenía un corazón muy grande y quería hacer una obra hermosa para el Señor, pues el Señor le dice en pocas palabras como muy chévere tu iniciativa, el deseo de tu corazón está muy bonito, pero pues si yo hubiese querido eso, lo hubiese pedido en ese orden de ideas. Y hasta hoy, desde que saqué a los hijos de Israel de Egipto, yo moraba en tiendas y en tabernáculos y Dios no ha estado preocupado por eso. Y en todo cuanto he andado 7, con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguno? Pregunto otra vez, a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, es como un padre hablándole a su hijo pequeño que no tiene mucha idea, pero que tiene un deseo de corazón bonito para con su papá, pero que su papá le dice, pues muy lindo el deseo, muy chévere, pero lo veo innecesario porque si lo hubiese querido, se lo hubiese pedido yo a algún líder de Israel hace rato, o sea, si eso es mi motivación y mi propósito, pues lo hubiese hecho. ¿Quiénes son los que resultan al final haciendo templos ostentosos y cosas y esto es para Dios? El hombre, ¿no? ¿Qué dice? El hombre termina haciendo esas cosas, ¿no? Las religiones terminan haciendo, y uno va y ve el templo de los mormones allá en la 127 con autopista y tienen allá un ángel en la punta allá en oro. Pues dicen que es de oro, no sé, yo nunca me he subido hasta allá a mirar si es de oro o no. Pero se ve brillante y es dorado y pues dicen que es de oro. Y el templo es en mármol y esa vaina de eso toca entrar o sea, da pena entrar con las medias nuevas porque de pronto ensucia el tapete. Eso es que es una vaina de locos. Y eso lo hace el hombre. Con muy buenos deseos todos los hombres, muchos. Bueno, no todos, pero muchos lo hacen con deseo de agradar a Dios o al Dios que creen conocer. Pero tratar de medir a Dios y su gloria y su grandeza con algo hecho por los hombres, pues se queda corto. Y es lo que le quiere hacer entender el Señor a David. Tus buenos deseos y tus buenas intenciones son muy chéveres, David, pero eso al final de cuentas queda muy, muy corto. Pero no es muy corto, es lo que está antes del muy corto. O sea, imagínense, si corto es corto, ahora no alcanza.
Pero le dice, ahora pues dirás a mi siervo, verso 8, David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y aquí es el amor y esa manera del Señor hablarle a la carne, al hombre, a como dice la escritura, la gloria del hombre es como la hierba del campo, ¿cierto? Como la flor. La hierba se seca y la flor se marchita. Lo único que permanece es la palabra del Señor. Pero es tan misericordioso el Todopoderoso, nuestro Dios, que se humilla y le habla al hombre y le dice, dile a mi siervo David esto más bien. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Esas son de las palabras de amor más bonitas que hay en la escritura que el Señor le dice a un hombre. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y el Señor le dice a David, David, antes quiero que sepas algo, y es que yo te saqué de un lugar donde nadie te conocía. Te puse como príncipe sobre mi pueblo. Te he dado todo cuanto has necesitado. He destruido a tus enemigos delante de ti. Ahora tienes un nombre grande y eres conocido y eres mencionado entre los grandes que hay sobre la tierra. Porque después de David de derrotar a tantos pueblos y gobernar sobre una de las naciones que en ese entonces era pues poderosa, ¿no? Todo eso gracias al Dios al que David servía. Le dice el 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Yahweh te hace saber que Él te hará casa. Entonces fíjate, de un corazón bueno, de un hombre conforme al corazón de Dios, sale el deseo de hacerle una habitación a Dios. Y el Señor en su amor y su misericordia se la devuelve a David diciéndole, no te afanes por hacerme a mí algo, más bien yo te haré a ti casa. Y eso no implicaba que el Señor le hiciera un palacio más grande que el que ya tenía, porque David tenía un palacio muy hermoso. El hecho de que le dijera el Señor a David, te voy a hacer casa, es que tu nombre no solamente será recordado, sino que tus descendientes, ¿cierto? Tendrán un lugar importante sobre mi pueblo. Eso es hacerle casa a David. Y cuando tus días, verso 12, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Así que le empieza a dar una promesa a David de permanecer él y sus descendientes después de él como reyes y como gobernantes sobre Israel. Voy a afirmar tu reino y de tus entrañas, o sea, un hijo tuyo que nacerá de ti, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, tu deseo es hacerme casa, David, pero yo te digo que haré que tu nombre permanezca y un hijo tuyo, él me hará casa. Casa para mí. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y aquí, ¿a quién se está refiriendo el Señor? ¿Mm? Si fuese a Salomón, estaríamos pensando en el tema del afirmar el reino para siempre, ¿no? Y Salomón, pues, murió. Y de hecho el trono es con Salomón, bueno, con su hijo que se
que se divide Israel, ¿no? Por causa de su pecado, del pecado de Salomón. Así que, si bien es cierto, Salomón es el que le edifica casa al Señor, porque el Señor le dice a David que no puede hacerlo porque ha derramado mucha sangre y sus manos no podían levantar una casa para el Señor, pero que su hijo sí lo haría. David deja hasta los planos hechos y todo. Salomón lo ejecuta. Pero la promesa trascendía mucho más allá de su hijo. Y ya es una promesa de un rey descendiente de David, prometido a David para Israel, ¿no? Que gobernaría y reinaría para siempre sobre su pueblo. Y aquí ya empezamos a entender la dimensión de la promesa que el Señor le está haciendo a David, del pacto. Y de David viene nada más y nada menos que Yeshua. Él es descendiente de David. Así que la promesa trascendería más allá de su hijo Salomón y de los que pudieran sentarse bajo su linaje sobre el trono de Israel, llegando hasta el Mesías prometido que gobernaría y reinaría para siempre sobre el reino de Israel en el trono de David. Y dice, yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, volvemos del corazón humilde de David y de buenas intenciones para con el Señor, de querer hacerle algo al Todopoderoso, aunque fuese lo más espléndido, no alcanzaría para que la gloria del Señor morase allí. El Señor le resulta dando una promesa y un pacto mucho más hermoso, y es: de tu reino vendrá uno que gobernará para siempre. Tu reino será estable, estará estable eternamente. Será firmada tu casa. Así que podemos ver el resultado de lo que podríamos decir como buscar primero hacer la voluntad de Dios, entregar nuestra vida a Él, hacer lo que le agrada a Él, y recibir en retribución grandes promesas y grandes bendiciones. Y con esto no digo, bueno, que entonces ya mañana empecemos a pensar, uy, ¿yo qué voy a hacer al Señor para que Él me prometa una vaina así como la que le prometió a David? Sino más bien pensar que debo yo darme todo a Él, porque Él ya de por sí nos ha dado todo. Así que un deseo genuino de nuestro corazón debería ser así como el de David de te haré casa. ¿Cómo podríamos hacerle casa al Señor hoy, sino que morara en nosotros y que se sienta agradado, complacido de morar en nosotros? Y Él ha hecho ya promesas sobre nuestras vidas de bendición, de vida, ¿no? Y a David le dice entonces: afirmaré tu casa, tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Yahweh y dijo: cuando de tu corazón sale algo bueno para el Señor y el Señor te responde con algo 100 veces mejor, no debe haber otro sentimiento distinto en nuestra vida que agradecimiento total. Que sin merecerlo, Él nos dé tanto. Que sin ser merecedores de nada, Él entregue todo a nosotros. Y ya lo ha dado todo, porque hoy diría, bueno, pero ¿qué? Entonces no le pido nada al Señor. Es que Él ya te ha dado todo. Él te ha dado la vida, te ha dado la esperanza de no morir, de no recibir el pago justo por tus pecados, sino que, por el contrario, tener vida y misericordia a través de la sangre del Mesías,
eso ya es más que suficiente. Y de nosotros no debe haber otra respuesta distinta que humillación, servicio, amor, devoción, entrega, pasión para con el Señor. Y dice que entró David y se puso delante del Señor y dijo: Señor Yahweh, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Yahweh? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. O sea, no solamente me sacaste de detrás de las ovejas, te fijaste en uno de los hijos de Isaí, que quienes éramos, nada, una tribu, una familia de una tribu pequeña. ¿De dónde era David? De Judá. ¿Y de dónde vivía David? ¿Ah? ¿Ah? David era de allá, ¿no? De Belén, de una aldea pequeña, de una familia, pues eran numerosos porque eran como 9 hijos, pero digamos que en ese orden de ideas insignificante para todo Israel. Y David le dice: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? O sea, ya de por sí me diste todo. Y aparte de eso, no pareciéndote esto suficiente o poco, también has hablado de la casa de tu siervo en el futuro, en lo porvenir. Es así como procede el hombre. Es así como procede el hombre, Señor Yahweh. Y esta traducción es un poco extraña, porque en realidad no es como, no, o sea, no es lo que está diciendo acá así. Porque acá les leo otra vez. ¿Aún te ha parecido poco esto, Señor Yahweh? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y pregunta David: ¿es así como procede el hombre, Yahweh, Señor Yahweh? Es extraño, ¿no? Ese es así como procede el hombre, como que está fuera de lugar. En realidad lo que dice aquí es como, así es como tú le retribuyes o le das al hombre, Señor, es lo que le está diciendo David. O sea, sin merecerlo, sin ser nada, y tú eres bueno en la manera en que procedes con el hombre. Y dice David en el 20: ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Yahweh. O sea, las palabras, dice David, sobran porque tú sabes quién soy yo. Y todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú has engrandecido, Yahweh Elohim, por cuanto no hay como tú, ni hay Elohim fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David está confirmando, como así como les decía que el arca del pacto representaba la voluntad del Señor allí y el testimonio de lo que el Señor había dicho, pues aquí David está reconociendo que ese Dios es fiel a lo que ha dicho, a sus palabras, y que han permanecido, y por eso dice: tú te has engrandecido, porque no hay nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, porque conforme a lo que hemos oído, con nuestros oídos, así has hecho. Entonces, David reconoce y dice: tú has sido fiel porque todo lo que hemos oído de ti es verdadero. Lo que tú has dicho acerca de tu pueblo es verdadero, porque no solo le promete a David, sino que le dice: y Israel habitará seguro. Israel estará libre de sus enemigos. Yo cuidaré de mi pueblo. Lo que he prometido lo voy a hacer. Y sin estar recordando al Señor constantemente: esto es lo que yo he dicho y lo estoy cumpliendo, David reconoce, porque debe ser de nosotros el reconocer que Dios ha sido fiel a sus palabras, que Él ha cumplido, ¿no? Y David dice eso. Al final de cuentas, cuando la palabra de Dios se cumple, lo que el Señor ha dicho se cumple, pues resulta siendo gloria, ¿cierto? Alabanza, honra, loor para Dios, para el que lo dijo. O sea,
Cuando Dios cumple alguna promesa en nuestra vida, cuando el Señor cumple sus palabras en nuestras vidas, como lo ha hecho en su pueblo, no es para gloria nuestra. Resulta siendo al final de cuentas para gloria de Él, porque Él ha sido fiel y es lo que está reconociendo David. Todo lo que has dicho, todo lo que hemos oído con nuestros oídos, es lo que tú has hecho. Por eso no hay Dios fuera de ti, por eso tu nombre se ha engrandecido. Y dice el 23, ¿y quién como tu pueblo? Como Israel, nación singular en la tierra. ¿Por qué es una nación singular? Dice aquí, porque fue Elohim para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle un nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Y aquí esto es importante porque nos muestra el propósito por el cual hemos sido llamados. Hemos sido rescatados de la esclavitud, de Egipto, del pecado. Dice acá, porque fue Elohim para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra. ¿Por qué? Por amor de tu pueblo que rescataste. O sea, dice, sacaste a tu pueblo, lo rescataste por amor. Por amor. El Señor hace lo que hace y ha hecho lo que ha hecho a lo largo de la historia con su pueblo por amor. Él rescata a su pueblo por amor. Él lo escoge por amor. Él lo entra en una tierra que le prometió a Abraham por amor. Y ese pueblo rebelde y contumaz y ese pueblo que se desvió de sus caminos, luego le promete restaurarlo, enviando a su hijo por amor. Y ese es el círculo de la escritura, por amor. Amor es lo que se ve y se demuestra constantemente en la Biblia. Amor de un Padre misericordioso y bondadoso, que es todopoderoso, que podría bien haber acabado con su pueblo, con la humanidad, con todo el mundo por cabezones, por rebeldes, por pecadores, pero solo demuestra amor y misericordia, retrayendo su juicio y su justicia, retardándolo. No quiere decir que no llegue, va a llegar un día, pero lo retarda. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta, para que el hombre vuelva su rostro hacia él, para que el hombre se convierta de sus malos caminos. ¿Todo eso por qué? Por amor. Así que vemos en esto que Dios es más que un juez que está ahí mirando a ver a quién le manda un rayo. Es un Dios que está esperando que el hombre se vuelva de sus malos caminos, que se arrepienta, porque tiene amor para con el hombre. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Yahweh, fuiste a ellos por Elohim. Ahora pues, Yahweh Elohim, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Entonces dice David al Señor, entonces Señor, que tu palabra se cumpla sobre mi vida y sobre la casa de tu siervo. Para que sea engrandecido, dice acá, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga, Yahweh de los ejércitos es Elohim sobre Israel, y que la casa de David, tu siervo, sea firme delante de ti. Porque tú, Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. O sea, David dice, si no fuese porque tú me estás prometiendo lo que me estás prometiendo, no tendría yo cara para pararme delante tuyo a exigirte o a pedirte algo. Y eso es lo que deberíamos todos aprender. No hemos aprendido últimamente que quiénes somos nosotros para estarle exigiendo a Dios que haga algo por nosotros, que nos haga que como mandadero, o como alguien que tiene que cumplir nuestros caprichos o nuestros deseos, ¿no? Como ordenándole a Él. Y fíjate
la humildad de David, que él dice, si no fuese porque tú me prometiste lo que me prometiste y me estás diciendo esto, yo no estaría aquí diciéndote que tu palabra se cumpla o, o Señor, entonces haz lo que has dicho, ¿no? Para que tu nombre sea engrandecido. Si no me hubieras prometido que me edificarías casa, dice, no te estaría hablando con valor en mi corazón para hacerte esta súplica. Porque qué dice David, pues lo que está diciendo acá David es porque quién sería yo para venir delante de tu presencia, que tú hicieras lo que yo necesito, lo que yo quiero. Hago esto porque tú me has prometido, porque me has dicho. Entonces por eso te digo, Señor, por favor, cumple esas palabras. Ahora pues, Yahweh Elohim, tú eres Elohim, y tus palabras son verdad. Y tú has prometido, esté bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Yahweh Elohim, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Entonces le dice David, y que esas palabras que estás diciendo, Señor, permanezcan, se cumplan, porque tú lo has dicho, y tus palabras son verdad, tus palabras son eternas, permanecen, y lo que estás diciendo, Señor, cúmplelo, y que la casa de tu siervo sea bendita para siempre. Y ahí es donde vemos en Yeshua la promesa del descendiente de David que gobernará sobre Israel. Y en algún momento, cuando nuestro Mesías regrese, pues veremos esa promesa cumplida del todo. Un descendiente de la casa de David, gobernando sobre Israel con justicia, con verdad. Y con esto afirmando una vez más, como ya lo ha hecho el Señor una y otra vez a lo largo de la historia, que sus palabras son verdaderas, que Él no miente, que Él no cambia. Y es lo que hemos estado hablando durante tanto tiempo y ahora último que hemos estado reflexionando en la escritura acerca de la veracidad de las palabras del Señor, ¿no? En la parasha que vimos hace poco, ¿no? De no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Esa enseñanza nos muestra que las palabras del Señor son verdaderas, que permanecen, que Él no cambia, que lo que ha dicho desde siempre, eso es lo que ha permanecido y permanecerá, que nada pasará de su palabra hasta que todo sea cumplido. Y eso es lo que nos debe a nosotros dar la certeza, la seguridad, la firmeza y la confianza de que al Dios que servimos es un Dios fiel. Porque si este Dios al que servimos cambiara, si este Dios al que servimos hoy dijera una cosa y mañana otra, como se quiere hacer ver en muchas religiones, ¿no? Como que eso ya pasó, eso fue lo dijo ya antes, pero eso ya no tiene validez, ahora es otra cosa nueva. Si pensamos de esta manera, estaremos creyendo en un Dios que hoy se puede levantar feliz y mañana levantarse bravo y cambiar de opinión y ya no querer al pueblo que tiene, sino cambiar a otro. Porque si Dios cambia de pueblo como tú te cambias de media todos los días, pues no estarías seguro en confiar y en creer en un Dios que es así. Así que todo lo contrario, la Escritura nos muestra constantemente en que su palabra es verdad y permanece. Y que por eso es que tú y yo debemos confiar y creer en Él, esperar en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Porque si cumplió a su pueblo, ¿cierto? Y ha cumplido a lo largo de la historia, pues cumplirá lo que aún falta por cumplir. Así que mis hermanos, que en nuestro corazón haya deseos, así como David, buenos, deseos profundos de servirle, de amarle, de buscarle. Y no por lo que Él nos pueda dar, porque David no le nace del corazón, ¿no? Y le voy a proponer a Dios hacerle una casa y lo descresto a ver si Él me promete algo más chévere. No. David lo hace con sinceridad, con amor, con sin interés, desinteresadamente lo hace. Nosotros somos muy de, bueno, me voy a congregar, ¿cierto? Voy a guardar el Shabbat y me voy a prestar juicioso, pero pues yo veré, ¿no? Porque pues necesito
un trabajo, o porque necesito que me sanes, o porque necesito que esto. Entonces trabajamos o trabajamos, no, sino nos congregamos o oramos y hacemos las cosas que hacemos para Dios, pero siempre buscando pero bueno, yo veré cómo me respondes y me retribuyes, ¿no? Y aunque no lo digamos así directamente, cuando lo hacemos con ese espíritu y con esa intención de corazón de, bueno, voy a orar a ver si el Señor por fin me dice esto y entonces me levanto todos los días temprano y ahí sí oro, ¿cierto? O me voy a congregar para que el Señor me haga esto. Y si vivimos la vida así, pues no hemos conocido al Dios que decimos conocer. Porque a Dios hay que servirle por amor, hay que servirle por gratitud a lo que Él ya ha dado. Es que creo que eh, pedirle de más es como, no sé, suena feo, pero ser como descarado es pedirle de más a Dios. Y no porque Él no nos diga pues que oremos y que le pidamos en nuestras necesidades, porque eso está claro. Pero cuando uno va con esa actitud delante del Señor, como de que te sirvo y te hago y no sé qué, pero como para que tú me cumplas, pues eso es ser descarado uno pedirle de más a Dios que ya te ha dado todo. O sea, es lo que yo siempre he creído y he sabido, y es que con que Él hubiese enviado a su Hijo a morir por nosotros, ya con eso es más que suficiente. Lo demás es añadidura y puede venir. O puede que no venga, pero aprender a vivir con eso a muchos les cuesta, porque no es fácil estar pensando en que, bueno, pues, pero ¿y entonces dónde está la sanidad? ¿Y dónde está la provisión? ¿Y dónde está la riqueza? ¿Y dónde está esto y aquello? Y pues qué más riqueza y qué más don inmerecido que su gracia y su favor para con nosotros enviando a su Hijo, ¿no? Y hay muchas cosas más que el Señor tiene para darnos, pero seamos como David, con un corazón sencillo, que busca agradar a Dios todo el tiempo, y no por lo que Dios pueda darle, sino por lo que Dios ya le dio, por lo que Dios ya hizo, por lo que Dios es. De esa manera debemos buscar al Señor todo el tiempo que tengamos de vida que Él nos regale. Así que mis hermanos, espero que las palabras del Señor puedan ser vida en sus vidas, que su palabra penetre sus corazones y les dé el ánimo y el deseo de buscarle, de servirle, de amarle, de vivir para Él. Les deseamos un Shabbat en paz, en Shalom. Que las misericordias del Todopoderoso reposen sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias en este día de Shabbat. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión si el Todopoderoso nos lo permite y nos da la vida para seguir haciéndolo, lo que Él nos ha mandado hacer. Que tengan una buena noche a todos. Gracias por conectarse, por compartir. No olviden dejar sus comentarios allí, su like. Y bueno, no olviden las palabras de nuestro Mesías Yeshua que dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.
Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.